En un video anterior mostramos cómo podíamos utilizar la integral definida para encontrar el trabajo necesario para llenar un tanque cilíndrico de agua. En este video vamos a mostrar cómo llenamos un tanque que ya no es cilíndrico, sino que tiene la forma de un cono circular recto. Y para resolverlo vamos entonces a partir de un diferencial de volumen del agua que necesitamos subir desde este punto que tenemos aquí, que ya había marcado previamente con esta flecha, hasta este punto que tenemos acá. Miren, este punto que tenemos acá es Y. ¿Cuál es el trabajo necesario para desplazar ese diferencial o esa porción de agua hasta acá? Vamos a decir que ese diferencial de trabajo va a ser igual al peso de ese volumen de agua por la distancia, en este caso por Y. Aquí yo tengo una fórmula para cualquier porción de agua que yo quiera dibujar dentro de este cono, peso por Y, no importa dónde lo ubique. Si yo integro este diferencial voy a obtener el trabajo total, pero para integrar yo necesito conocer una fórmula para el peso que involucra un diferencial que es precisamente el que me va a decir desde dónde hasta dónde integro. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese peso? Vamos a hacerlo aquí. Miren, el peso de esa porción de volumen es igual a la masa de esa porción de volumen por la gravedad, que recordemos, peso es masa por gravedad. Entonces la masa nos interesa encontrarla y la gravedad pues sabemos que es 9.8. ¿A qué es igual la masa? La masa es densidad por volumen. Recordemos que la fórmula de densidad nos dice que la densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa va a ser volumen por densidad o densidad por volumen. La densidad del agua la tenemos aquí, miren. No vamos a escribir esto, simplemente vamos a escribir ρ. Ustedes al final pueden sustituir por ese 1000 kilogramos por metro cúbico. Recuerden que vamos a utilizar unidades del sistema MKS para que todo al final nos dé en joules. Entonces aquí tenemos densidad. Nos interesa multiplicar por el volumen. ¿Y cuál es el volumen de esta porción de agua que tomamos aquí? Miren que esto es un disco. Y el volumen de un disco es el área del disco por el espesor. El área es pi por el radio, que en nuestro caso va a ser x. Yo no sé cuánto es. Si yo hubiese dibujado aquí el diferencial, miren, en esta posición aquí también tendría otro x. Entonces vamos a decir pi por x cuadrado por el espesor, que es de y. Y a esto lo multiplicamos por la gravedad. Recuerden, no solo es tener la masa, sino también tener el peso. Entonces multiplicamos por g. Ya tenemos aquí el peso. Y una vez que tengamos el peso, lo sustituimos en nuestro diferencial de trabajo. Entonces el diferencial de trabajo va a ser peso. Ubiquemos primero las constantes, esto y esto son constantes y la g también, entonces vamos a poner ρ por g por pi y luego si pongamos las variables x cuadrado por dy y miren, por y, pongamos la y entre la x2 y el de y, simplemente por orden, miren, simplemente sustituye este peso por esto que tenemos aquí y esta y que tenemos acá la puse justo entre x2 y de y, simplemente por orden. Esta g, miren que también la moví aquí, aunque parece una y, no se confundan, es la g de gravedad. Miren, esta es la fórmula entonces del diferencial de trabajo. Y yo ya les dije que si integramos esto, pues resolvemos el problema. Ahora, con respecto a qué vamos a integrar, con respecto a y, porque tenemos un diferencial de y. Pero el problema es que aquí tenemos un x cuadrado y para poder integrar con respecto a y, yo necesito que todo esté en términos de y. Yo, ¿cómo puedo convertir esta x que esté en función de esta y, de esta altura? Vamos a ver eso entonces a continuación. Miren lo que tenemos aquí. Si vemos de lado nuestro cono, yo tengo aquí 2 unidades del radio y 6 de altura. Y aquí tengo la x y aquí tengo la y. Yo necesito una forma de relacionar esta x con esta y. Miren, para cada diferencial que yo dibuje aquí, yo voy a tener un punto x, y. Una alternativa es utilizar la ecuación de una recta dados dos puntos. Yo tengo este punto 0,0 y tengo el punto 2,6. Perfectamente válido. Pero una forma más fácil es utilizar semejanza de triángulos. Y miren, yo tengo que este triángulo que tiene de cateto 2 y de otro cateto 6, el grande, es semejante con este triángulo pequeño que tiene cateto X y cateto Y. ¿Por qué es que son semejantes? Por ángulo a ángulo. Miren, este y este son rectos. Hasta ahí estamos claros, y este ángulo lo comparten tanto el triángulo grande, voy a remarcarlo, este que tenemos aquí, como el triángulo pequeño, vamos a remarcarlo, este que tenemos aquí. Estos dos triángulos son semejantes por ángulo a ángulo. O sea que yo puedo decir que el cateto del triángulo pequeño, que es X, es al cateto del triángulo grande,
que es 2, como este cateto Y es a este cateto grande aquí, que es 6. Miren, esta relación me va a permitir encontrar a X en términos de Y. Si despejamos a X, vamos a tener este 2 que multiplica a Y sobre 6. Y si simplificamos, miren que yo puedo sacar mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. O sea que X es un tercio de Y. Vamos a sustituir eso aquí. Entonces el diferencial del trabajo va a ser la densidad por la gravedad por pi por X al cuadrado, que ya sabemos que es Y tercios al cuadrado por Y de Y. Miren, vamos a simplificarlo aún más. Entonces el diferencial de trabajo va a ser igual a densidad por gravedad por pi. Aquí tenemos Y al cuadrado por Y, Y al cubo, y tenemos 3 al cuadrado, 9 de Y. Ahora sí podemos integrar. Vamos a despejar un poco el tablero para que nos concentremos en la integral. Nuestra integral nos va a dar entonces a W, que vamos a tener, que es la integral que va desde dónde hasta dónde va este diferencial de Y. Va a ir desde este punto, que es 0 en Y, hasta este punto, que es 6 en Y. O sea, vamos de 0 hasta 6. Vamos a mejorar un poco este 0, que de pronto se confunde un poco con el 6. Y esto entonces, integral de, ya sabemos, ρ por g por pi, donde esta es la densidad, Y al cubo sobre 9 de Y. Vamos a sacar todas estas constantes por fuera de la integral. Entonces tenemos que W es ρ por g por pi de una vez sobre 9 integral de 0 a 6 de Y al cubo de Y. Ya no necesitamos el diferencial, ya lo único que tenemos que hacer es integrar en realidad. Entonces vamos a tener, vamos a limpiar aquí un poco más, que W es densidad por gravedad por pi sobre 9. ¿Cuál es la integral de Y al cubo? Es Y a la 4 sobre 4. Recuerden, le sumamos 1 al exponente y dividimos por ese resultado. Como nos dio 4, dividimos por 4 entre 0 y 6. Bueno, y vamos a sustituir entonces los valores de 6 y 0 y vamos a calcular la diferencia. Esa es la forma como resolvemos una integral definida. Entonces tenemos finalmente que el trabajo va a ser igual a ρ por g por pi, de una vez este 9 por 4 nos da 36, que vamos entonces a reemplazar ya la y por 6. Vamos a tener 6 a la 4 por 6 a la 4 menos todo esto evaluado en 0. Miren que cuando yo sustituyo a y por 0 nos va a dar 0 a la 4 por lo que sea, y dividido por estos números pues igual nos va a dar 0, menos 0. Entonces solo queda lo que tenemos aquí. W va a ser igual, atención con lo siguiente, para que no tengamos que utilizar calculadora, que igual se podría. 6 a la 4 es lo mismo que 6 por 6 a la 2, o sea, 36 a la 2 es lo mismo que 6 a la 4. Miren, esto es tener 6 a la 2 a la 2, y 6 a la 2 es 36, y esto entonces nos queda 36 al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Simplemente para que vean que puedo simplificar un poco sin necesidad de utilizar la calculadora. Entonces tenemos 36 al cuadrado sobre 36. Vamos a limpiar un poco el tablero, ya no necesitamos esto tampoco, vemos que lo otro da 0, y de esta forma yo puedo simplificar esto con este 36, porque tenemos 36 cuadrado dividido 36. Finalmente, ¿qué nos queda? Que W va a ser igual a la densidad por la gravedad por pi por 36, entonces vamos a poner ese 36 que es un número delante para que se vea mejor, más organizado. Entonces W es igual ahora sí a 36 veces la densidad del agua por la gravedad por pi, y esto de una vez digamos que es en joules. Esta es la respuesta para el trabajo necesario para llenar este tanque que tenemos aquí de agua.